Más atentos. Ay, ya está Rafa, qué vergüenza. Ya está en la línea telefónica escuchando nuestros disparates. Rafael Fernández de Castro, a quien saludo con muchísimo gusto, como siempre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. Importantes reuniones las de hoy con las visitas del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y el de Estado, Rex Tillerson. Así es, muy importantes, Paula. Yo la verdad es que creo que las visitas tempranas de funcionarios recién ratificados por el Senado son muy importantes. Ahí me tocó vivirlo justamente hace 8 años. Obama acaba de llegar a la presidencia y luego vino en febrero la entonces secretaria de Seguridad Interna, la Kelly, digamos, de entonces, que era Janet Napolitano, y también a los días después vino Hillary Clinton, la secretaria de Estado, y fueron muy buenas reuniones. ¿Por qué? Porque ellas, digamos, se tienen que sumergir en el tema México, vienen a literalmente aprender la complejidad de la relación bilateral, y me parece que eso sucede hoy, 8 años después. Vinieron muy temprano, acaban de ser ratificados tanto Kelly como Tillerson, ya están en México, su primer viaje o de sus primeros viajes al extranjero, entonces eso es muy significante. Y bueno, ¿qué dijeron? Pues efectivamente, palabras más o menos de aliento: no vamos a usar a la fuerza militar para las deportaciones, para la frontera no va a haber redadas masivas, es más, como una especie de presunción, es decir, nosotros no estamos entendiendo México y Estados Unidos y por eso vamos a concentrarnos en Centroamérica, porque el flujo de transmigrantes es mayor que el flujo de migrantes mexicanos, cosa que es cierto en los 2 últimos años. Entonces, bien, Paola, buenos mensajes. Sin embargo, yo diría esto es completamente de locos, porque por otro lado en la Casa Blanca... Es exactamente lo que iba, es que parece esquizofrénico, porque ellos vienen y hablan con toda esa cordialidad y dicen que no, no serán las Fuerzas Armadas las que participen en las deportaciones, cuando Trump está diciendo que las deportaciones serán parte de una operación militar. Así es, bueno. Y además dice, vamos a echar a todos los malos de aquí, esto nunca se había visto. El gran general Kelly, que está en México acompañando a Tillerson, lo va a hacer. Entonces, si es de locos... Es que parece que trabajan para otro señor. Así es, efectivamente. Y claramente lo que estamos viendo es que hay dos bandos en el equipo de Trump. Si del bando, yo te diría, de los secretarios, de los que están en el gabinete, que son los que tuvieron que ser ratificados por el Senado, y de alguna manera son los que van a estar más cerca de su burocracia, de lo que se llama el Estado profundo en Estados Unidos, porque ahí en el Departamento de Estado hay, digamos, muchos miles de diplomáticos de carrera que justamente no les gusta lo que está diciendo Trump y que ellos quieren seguir con lo que han aprendido toda su vida, ser diplomáticos, ¿sí? Y cuidar las relaciones de Estados Unidos con el mundo. John Kelly, el secretario de Seguridad Interna, que es un general de 3 estrellas marín, que él estuvo, digamos, fue el director del Comando Sur, él entiende muy bien Centroamérica, Sudamérica, entiende muy bien las causas profundas de la migración y sabe perfectamente que un muro no es suficiente. Entonces, como que ellos, digamos, ahora que vinieron a México van a entender esto, y me parece que ahí lo importante es que México crea una narrativa, importantísimo, Paula, de que nosotros no somos el enemigo, somos el aliado, somos el vecino, indispensable vecino, que gracias a nuestra, yo te diría así, que gracias a nuestros equilibrios, gracias a nuestros balances, gracias a que México es un país en paz, Estados Unidos no tiene problemas en sus fronteras. Entonces, esta narrativa tiene que crecer, y claramente estás viendo en la Casa Blanca, sobre todo a Steve Bannon, por ejemplo, hoy en la mañana, los dos grandes asesores de Trump, Steve Bannon y el otro, Reince Priebus, el Chief of Staff y el director de estrategia, fueron a CPAC, a uno de los foros más conservadores, este Comité de Acción Política Conservadora, a decir, aquí va a haber una guerra contra los medios de comunicación. Entonces, claramente estamos viendo el bando, digamos, de los ideólogos que dicen primero América y vamos a cortar los puentes y vamos a incrementar las bardas, y los, digamos, más sensatos, conservadores, por cierto, pero con sensatez profesional, los dos que vinieron hoy que dijeron, con México hay que llevarla bien, hay muchos temas a los cuales es México esencial, y un tema es justamente la seguridad en la frontera, y un tema importantísimo es los flujos de transmigrantes, que no solamente son los centroamericanos, que son la mayoría, sino son muchos extracontinentales, gentes de Pakistán,
gentes de Afganistán, gentes de nacionalidades peligrosas, y México es el gran filtro, el gran aliado de Estados Unidos, el que le cubra literalmente las espaldas. Ahora, eso claramente se ve que se habló hoy, sí. Paola. ¿Quiénes prevés, Rafael, que terminen pesando? Porque pareciera que tienen dos agendas distintas, no solo son dos narrativas distintas, sino dos agendas distintas. Entonces, ¿quiénes terminarán operando y tomando las decisiones? ¿O habrá unas que ganen unos y otras otros? Mira, me parece que va a ser un poco de las dos. Sí. Me parece que va, claramente Trump se está situando ahorita, se sigue situando en el extremo, ¿no? Con los loquitos, sí, con los extremistas, con Steve Bannon, desde luego, porque así salió hoy en su conferencia de prensa, decir, la verdad va a ser muy duro el viaje de los dos secretarios a México, porque ellos tienen que asegurarse que México nos trate bien, como si México abusara de Washington. Ojalá ese fuera el caso, Pablo. Entonces, la verdad de las cosas es que a Trump lo veo más hacia el lado de los acelerados, ¿sí?, de los ideólogos, de los que quieren crecer las bardas y aislar a los Estados Unidos del resto del mundo, que piensan que el mundo se aprovecha de los Estados Unidos. Y yo te diría, bueno, el gabinete va a pesar y vamos a ver qué tan diestro es, por ejemplo, Tillerson. No lo veo fácil porque Tillerson, el secretario de Estado, por ejemplo, nunca ha estado en la política. Y no es fácil para un secretario, digamos, a un empresario desenvolverse en la política y hacer política y ganar la partida a los otros. No lo sé, pero va a ser muy interesante y claramente vemos esta división. Hoy se notó, yo diría claramente, un Trump, digamos, en campaña, los asesores de la Casa Blanca en campaña y los secretarios de Estado, de Seguridad Interna y de Estado, es decir, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, justamente tratando de gobernar, tratando de utilizar la maquinaria de gobierno y poniéndose de acuerdo con México, y ahí es donde México, Paola, tiene que aprovechar, insisto, para hacer esta narrativa. México no es el enemigo, México es un aliado fundamental para los Estados Unidos, y bueno, va a ser una relación muy difícil estos primeros meses, vamos a ver a dónde llega. Digamos, hay veces que uno da para estar optimista, generalmente uno está pesimista, porque la verdad de las cosas es que la retórica y la violencia verbal de Trump es muy, muy, muy fuerte. Me parece que realmente hoy el salir a decirles eso, se reunió con un grupo de empresarios de la mayor importancia en Estados Unidos, insistió en su nacionalismo económico, insistió en, digamos, en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido nefasto y se han ido muchos empleos de Estados Unidos. Entonces, vamos a tener estas dos cuestiones. Ahora, Paola, yo te diría, probablemente una lectura optimista sería, bueno, hay que acostumbrarse a la durísima retórica de Trump, sí, y también que muchas veces no está acompañada pues de las racias de que está hablando, porque hoy el que está a cargo de la burocracia dijo, no vamos a utilizar la Guardia Nacional. Me cuesta trabajo pensar que un general de 3 estrellas va a mentir así en México, entre todos los micrófonos, cuando dijo, no vamos a utilizar la Guardia Nacional. Exacto, y no nos cuesta ningún trabajo pensar que Donald Trump mienta, porque pues es un mentiroso crónico. Pues es un mentiroso profesional. Conversando con el doctor Rafael Fernández de Castro, analista internacional, escuchábamos con mucho interés tus puntos de vista, Rafael, en torno a bueno, pues las reuniones de hoy, la visita de los secretarios Kelly y Tillerson a México, lo que dijeron luego de estos encuentros con el canciller mexicano, con el secretario de Gobernación, y bueno, pues planteabas que hay digamos, dos discursos, pero no nada más dos narrativas, sino dos agendas. Por un lado, la de los que se ubican en el extremo, con Trump a la cabeza, y por otro lado, la de los que, digamos, son más sensatos y bueno, pues diría yo incluso serios, como precisamente Kelly y Tillerson. Y bueno, pues sí, esto da un poco de aliento, ¿no? Dentro de toda la de incertidumbre y preocupación, esta posibilidad de tender puentes de entendimiento con quienes estarán haciendo estas tareas que concierne a México. Sí, Paola, efectivamente. O sea, lo que esto nos dice es que estamos viendo cosas inusitadas. Al centro de los Estados Unidos, el que despacha en la Casa Blanca es un bufón, que a veces cumplirá y a veces no cumplirá, pero que todo el tiempo se está comunicando directamente con su
base, porque eso lo hace de maravilla, y que su base, esto es, no sé, 30-35% de los, más 43% de los electores de Estados Unidos están fascinados con él. La última encuesta estoy viendo que el 88% de los republicanos están encantados con Trump, y sin embargo la mayoría de los estadounidenses les da vergüenza a su presidente. Esa sí. es la contradicción, Paula. Justamente eso conversaba, de regreso en un vuelo de Phoenix en un encuentro con migrantes. Me decía un estadounidense que le da vergüenza y que esconde su pasaporte, porque el país que pisa, vaya, hay gente que lo cuestiona, ¿no? Así es, efectivamente. Pero entonces, ¿qué división, qué encono, qué tremendo? Así es que, digamos, para medio entender lo que está pasando en Estados Unidos, lo fundamental es ver que está partido Estados Unidos por la mitad, la coalición de los blancos enojados, viejos rurales, con poca educación, que votaron por Trump, que están muy enojados con las élites, y el otro país que es un mosaico plural, que es el que está en las costas, que son, digamos, las mujeres, que es la gente más educada, que son las gentes urbanas, las minorías raciales y las minorías sexuales y de género. Entonces yo te diría, y no se hablan entre ellos, entonces esto lo entiendes porque estás viendo, digamos, a un Steve Bannon que habla barbaridad y media, y por otro lado estás viendo un secretario de Estado y un secretario de Seguridad Interna, pues que realmente se conducen apropiadamente, están escuchando su burocracia, se ve que vienen bien brifiados, que los prepararon bien, que entienden la importancia de México, que traen claro los números, que ya, digamos, no hay emigración de mexicanos a Estados Unidos, o la hay, pero el neto es cero, casi regresan más de los que van, y el problema lo tenemos justamente con los migrantes en tránsito, porque con la contigüidad que hay de México y los Estados Unidos, evidentemente todos quieren entrar por nuestra frontera a Estados Unidos, y ahí la verdad es que tenemos que colaborar mucho los mexicanos y los estadounidenses, y me gusta mucho lo que se dijo de Centroamérica, porque Kelly lo ha dicho con todas sus palabras, no es suficiente el muro para detener a los centroamericanos. Si ahí en Centroamérica, si El Salvador, no lo dijo así, pero esto, digamos, yo lo interpreto así, si El Salvador, que en los 2 últimos años ha tenido, fíjate Paula, las tasas de violencia más altas de todo el mundo, las tasas de asesinatos más violencia de todo el mundo, no en guerra declarada, el año pasado con 103 homicidios por 100,000 habitantes, pues evidentemente se están escapando de allá. Hay que ver al Triángulo del Norte Centroamericano, a El Salvador, Honduras y Nicaragua, como una pequeña Siria de las Américas. Sí. Y ahí, me parece, México y Estados Unidos tienen que atender conjuntamente el tema y mejorar Centroamérica. Ahora, por cierto, cuando uno dice eso, también uno tiene que pensar que en estados como Tamaulipas, como Guerrero, etcétera, etcétera, la violencia en México está desatada. Entonces, cuidado con lo que decimos, y también me parece que es muy importante hablar con los estadounidenses en todo el tema de la cooperación en materia de seguridad interna. Que lo mencionaron, esta parte de buscar detener el flujo de las armas y el poderío de los cárteles de narcotráfico. Importantísimo, porque efectivamente desde que expiró una prohibición para vender armas de asalto, estas armas que son, digamos, bazucas, y que realmente los únicos que lo pueden combatir es el ejército mexicano, los cárteles mexicanos se han llenado de esas armas y ha habido mucho más violencia en México. Entonces, ahí me parece, digamos, que es muy importante. Qué bueno la visita, qué bueno que fue temprana. De veras, Paula, yo me acuerdo mucho de los primeros días de marzo, es decir, hace 8 años. ¿Con añoranza, Rafa? ¿Con añoranza? Sí, con enorme añoranza. Ya me hubiera encantado tener un pedacito de hablar hoy con estas dos personas, sí. Porque en 2009 jugamos una parte muy importante, era aprovechar, digamos, el gran liderazgo de Barack Obama, ¿sí? Ahora es defendernos de las grandes locuras de Donald Trump. Entonces sí lo digo con mucha añoranza, y de veras, Paula, fue impresionante cómo Hillary Clinton y Felipe Calderón se entendieron, lo bien preparada que venía Hillary, como creo que hoy Tillerson venía bien preparado, y eso en sí es muy importante. Imagínate, fíjate, Tillerson tiene literalmente 2 semanas de haber sido ratificado, qué importante, y cuando menos te puedo asegurar que el día de ayer y hoy se la ha pasado pensando en México. ¡Qué maravilla! El secretario de Estado de los Estados Unidos tiene que lidiar con los 200 y tantos países con que tiene relación Estados Unidos. ¡Qué maravilla que al mero principio venga
relevancia de México para los Estados Unidos, eso va a ayudar enormemente. Bienvenida a una visita temprana, y claramente se ve que se entendieron bien, y qué bueno que fueron a ver al presidente. Esas voces de que no deberían a ver al presidente, por favor, hombre, la relación con Estados Unidos es importantísima, aquí no es una cuestión de protocolos. Qué bueno que los vio Peña, ojalá y Peña, y me imagino que lo debe haber hecho, les haya expresado el sentir de los mexicanos. Los mexicanos, digamos, ya estamos acostumbrados, hemos edificado un edificio muy importante de cooperación con Estados Unidos en los últimos 30 años, y Trump lo puede echar por la borda, y eso afectaría realmente a mexicanos y estadounidenses. Eso es la narrativa que tenemos que repetir y repetir y repetir. Sí, recordarles el costo que tendría para ellos. No estoy seguro, Sí. pero a ver si le entra. Rafa, gracias siempre, de verdad, por estas tus Al contrario, reflexiones. un abrazo, Muy Pablo. amable, Rafael Adiós. Fernández de Castro.